Yo le estoy el ruido bastante. Bueno, maestra, muchas gracias por estar aquí, por permitirme regalar su tiempo, y que sé que mantiene demasiado ocupada, pero aprovechando ya que usted está aquí en Medellín, yo creo que para mí hubiera sido una tristeza que hubiera, no hubiera podido tenerla personalmente, porque la primera entrevista que la hicimos virtual. Usted estaba allá en Buenaventura y bueno, y ya nos habíamos visto por acá, pero no habíamos vuelto a conversar de nuevo. Y yo creo que en estos momentos, pues siempre yo digo que la vida lo coloca a uno donde debe estar, con quien debe estar y en los momentos que debe estar y lo que está pasando en estos momentos con usted. Bienvenida a Báquera y a Afroutuber, la otra historia con Boris. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar aquí con ustedes en este espacio. Y bueno, aquí caminando lento, pero caminando. Bueno, como dice una tía por ahí todavía, resollando todavía. Mi mamá también decía eso. Sí, sí. Maestra, bueno, vamos a hablar un poco de usted para muchas personas que todavía no conocen quién es Mari Grueso. Muchos la conocemos dentro del ámbito afro y otros que han venido allí, pero ¿quién es Mari Grueso? ¿Cómo se identifica Mari Grueso ante el público? Bueno, Mari Grueso Romero es una mujer negra del Pacífico colombiano. Hasta ahí, bueno. ¿Quién es ella? Una mujer negra del Pacífico colombiano. Bueno, Y vive en Buenaventura. vive en Buenaventura. Maestra, vamos a hablarle un poco a la gente cómo empieza ese trasegar de Mari Grueso en las letras. En la letra empiezo ya como poeta, empiezo a partir de la muerte de mi esposo. Mi esposo muere, y entonces el nivel de angustia era muy grande. Era cuando no me encuentra como en ninguna parte. Y me despertaba por la noche, o sea, no llegaba ni a dormir porque me hacía mucha falta. Empezaba a dar vueltas en la casa, hasta que un día me dio por agarrar un cuaderno y empecé a escribir lo que sí. A buscar las palabras exactas para expresar lo que yo estaba sintiendo en esos momentos. Y allí empezó mi escritura. Bueno, si se acuerda cuáles fueron como esos primeros trazos, esas primeras frases que sacó con respecto a decir, bueno, con esto empiezo a calmar esa angustia, como el no hallarse en este terreno. ¿Cuál fue como esa primera poesía o lo primero que escribió? No sé cuál es lo primero que escribí, porque yo escribía al azar y por escribir. Yo le tenía en cuenta pues, como para mostrarlo, ni para nada. Y llegamos un día una amiga que estábamos estudiando en la Universidad de Estudio, haciendo un trabajo. Y entonces había escrito yo un poema y yo lo arreglé y lo eché a la cesta de basura. Y una vez pregunté, ¿y usted cómo todavía? Le digo un poema que no me gustó. Pues mi abuelo sacó, abrió, lo leyó y me dijo, ¿y usted está votando un poema? ¿Qué poema bendito? No, no haga eso. Y de ahí nunca más volví a votar un poema. No, ya. Igual no me gusta mucho. Ya. O sea que ese fue el inicio en las letras. ¿Y eso en qué año fue ese inicio de las letras? En el 92. En el 92. Ahí fue recién la muerte de su esposo. Bien. Empieza usted a escribir la experiencia que tiene con su amiga que lo recoge. ¿Cómo empieza a materializar esas diferentes poesías? ¿Y cuál fue el primer libro de poesía que sacó? El primer libro de poesía que saqué se llama
el otro yo que sí soy yo. Por ahí los carros nuevos. Pero los poemas están relacionados con mis poemas, casi todos, porque pues, la poesía es la expresión del sentimiento. Y uno, cuando de sentimiento se trata, uno lo que expresa es eso. Entonces yo escribí poemas como, no sé por qué las tardes están tan frías. ¿Por qué en el horizonte ya no columbroniza? Las calles están solas, no hay peregrino. La casa está vacía porque me faltas tú. El sol está brillando con destellos dorados. Como si fueran camisas en un inmenso mar, la gente al lado que va despreocupada. No mira mis tristezas desde su felicidad. Con clases de la vida se ven a cada paso. De acuerdo al momento en que nos toca vivir, unos ven el camino despejado y brillante. Otros oscuro y negro, todo en el porvenir. Quisiera que pudieras, aunque por un instante, salir de tu tumba y llegar a ti. Entonces ya existía de felicidad radiante. Volaría el cementerio y te quedarías tú. Qué dulce haberte amado con tanta idolatría, que aún después de muerto te puedo percibir, y tú, en el campo santo, te sientas conmovido de la forma en que te amo. Uf, agua muy profunda. Eso es buena esta. Maestra, yo creo que bueno, creo no, la lectura, la poesía, pues uno expresa todo ese sentimiento y más está inspirado en esos seres queridos. Empieza usted a hacer todo ese trabajo de esa poesía y llega a enfocarse después en la poesía a los niños. ¿Por qué llega a la poesía a los niños? Después de un tiempo, fueron varias etapas. Yo como por ahí después de 4 o 6 años de iniciar a ser muerto, yo detuve la escritura porque no sanaba. O sea, yo siempre andaba buscando dentro de mí momentos y situaciones que habíamos vivido para plasmar. Utilizando pues los términos estilistas. Y yo miraba que no sanaba. O sea, una cosa es recordar y otra cosa es estar sufriendo por algo que no tiene reversa. Entonces yo paré y después empecé a escribir sobre mi gente, mi tierra y mi mar. Entonces ahí ya metí a la gente negro en los poemas, metí al Pacífico, el mar Pacífico, y metí todo el entorno social, cultural y diverso que tenemos pues en la topografía del Pacífico. Y después llevo un tiempo sobre eso y después como maestra me doy cuenta un día que nosotros no formamos parte del pensum educativo. O sea, yo en mi salón de clase tenía como un 60% de negros y un 40% de blancos. Yo creo que más, digo usted, un 80% de negros y un 20% de blancos. Y lo que el ministerio nos mandaba, los planes y programas que se hacían, no tenían nada que ver con lo negro. Que siempre lo afro nunca había estado ahí porque siempre fue una educación eurocéntrica. Entonces nosotros no nos veíamos y si nos veíamos era lo peor, que el esclavo, que el ladrón, que la historia mal contada. Por otro. Entonces yo me puse a pensar, oye, no puede ser así. Si uno tiene la capacidad de escribir, ¿por qué no lo hace? Entonces ya empecé a escribir textos donde los niños eran los protagonistas,
pero los niños que están en mi aula. Entonces, esos tenían que portarse muy bien para que en el siguiente poema, en el siguiente libro, ellos fueran protagonistas. Pues partiendo de la premisa, todo el mundo se portaba bienísimo y traía las tareas que uno todos los había haciendo de escrito, le colocaba excelente. Y eso me valió ser la mejor poeta en el 2010, la mejor maestra en el 2010, ya en el año del Cauca, en Cali me hicieron el homenaje. Pero ya empecé a utilizar la poesía como estrategia en el aula. Entonces, sí, la poesía, pero estrategia para que el muchacho pudiera aprender otras cosas. Como no veía sino a la Blancanieves, el gato bandido, el bobito que andaba pescando y nunca podía nada, entonces yo esto no puede ser así. Y tengo que mandar más a los puestos. Entonces, a buscar y ilustrar los cuentos. Luego que ya se encontró, ahora sí, a buscar la plata para mandar a publicar el libro. Y se hizo todo eso. Y ya, pues salieron los libros a la luz. Pero el objetivo primero fue para que los niños y los negros se vieran reflejados Claro. en los textos y los no negros también los vieran, a ver si es que el problema de la discriminación en algo, pues para algo puede servir. Bueno, maestra, y con esa anécdota donde todos querían como salir en esas historias suyas, los niños cuando se veían reflejados allí, cuál era la expresión y la emoción de esos niños al estar reflejados en esas historias? Todos estamos en los libros, felices de la vida, y la leían, y la profesora nos puso aquí en los libros, vean que estamos en los libros. Ellos se sentían muy felices con eso, felices, porque a dónde habían visto reflejar. Entonces, fue muy bonito, fue una época muy bonita. Por eso empecé a escribir para niños. Y eso le eleva bastante la autoestima, porque usted sabe que pues nuestra gente también por todo lo que ha pasado, pues el autoestima ha sido también una cosa que ha sido muy baja y estar allí yo creo que eso también ellos al sentirse y para usted también bien decía, bueno, ahora sí estoy sanando y ahora sí veo que estoy haciendo mi trabajo. Que yo quería hacer. Entonces los muchachos empezaron también a escribir, ellos a escribir sus textos. Bueno, yo les digo que era muy bonito. Entonces eso me sacó del común denominador de los poetas. Porque además de ser poeta, también escribía para niños. Los cuentos para niños. Y bien fundamentado, basado desde el Pacífico. No, yo por mi pénsul educativo yo estudié español y literatura. Se supone, ahí hice un programa de enseñanza de literatura y otro en análisis y producción de textos literarios. Entonces tengo la competencia para cualquier cosa. Pero yo traté siempre de utilizar lo nuestro porque es lo que yo quería mostrar. Entonces empecé a escribir libros de cuentos donde éramos nosotros los protagonistas, donde las cosas nuestras eran las que se veían. Los muchachos se sentían bien porque de lo que se trataba en el libro ellos lo conocían. Claro, están viviendo en su territorio, en su realidad, se veía allí plasmado lo que no se veía en otras historias. Exactamente, entonces yo felices de la vida por eso. Y yo, el último libro que no se publicado todavía, se desarrolla en Chocó. Hay un lugar que se llama, ahí le pedía, yo tengo un amigo Julio César
vive en Hermosillo. Mm. Él tiene una página Guarén, Ya. de Chocó. Y decía que el nombre del pueblo de Chocó me podía dar para yo buscar la historia allí. Y entonces me dio, es lo que está certifica a Condó. Porque está Tutunendo, Entonces, Tutunendo, que es un corregimiento de Quibdó donde está el agua cristalina, donde está sal de frutas, donde eso es algo bien, bien bonito y bien turístico desde allí, Tutunendo. exactamente, entonces dije que el pueblo dijo Tutunendo. Y como a los, sería 2 meses, no, yo creo que antes del mes, güey, cuando me llegó la invitación al Tutunendo. O sea, cuando el universo empieza a conspirar, Así que me fui al Tutunendo realmente, que ya está el río, pues. cristalino, una cosa hermosa. Ahí había otra que es profesora, ya es de educación física o de matemáticas. Y me dijo, no se vea venir de bicicleta, espera, a cogerme una botita de agua en el río. Una botita de agua en el río no voy a usar ni la voy a llevar. Ya. Ay, Bueno, maestra, ¿cómo llega la muñeca negra? la muñeca negra llega porque ese era los elementos que utilizaban para jugar con muñecas, porque no tenían muñecas. Y tampoco el cine y las mismas muñecas. Las muñecas eran de plátano, un plátano gemelo. El papá encontró un racimo de plátano cada uno, entonces uno lo envolvía con trapo, cosas viejas, porque queda ya. Ahí simulaba la muñeca. Ajá, y entonces jugaba con la muñeca. Cuando la mamá mandaba a hacerle muñecas de pan. Y algunas pocas, como en el caso mío, lo normal es bonito, entonces me hacían muñeca de trapo. Ese es un recuerdo de la infancia. Entonces, pues ahora, cuando ya mujer, cuando uno cuenta, no recuerdo esa historia, que la bautizaban, que el plátano le ponían madera, cotija de maíz, y después estaban maduros, lo buscaban los padrinos, personas serias, pues, como siempre se buscó personas serias para el padrino, Sí. los mayores, entonces así mismo nosotros, y para echarle el agua al socorro que era, lo que le echaban a los niños cuando nacían, porque como no había sacerdote en los pueblos, entonces le echaba el agua al socorro para que si se moría no fueran a ir al limbo o que se le fueran a chupar las frutas. Entonces también nosotros utilizábamos lo mismo y las muñecas las bautizaban. Entonces, pues estaba la bautizada menos cuando podíamos comer. Después la partíamos, la muñeca de pan y la de plátano en tanto pero como en que había ahí. Para repartirla, o sea, siempre. Decía, Como se dice en el show, un ñingiri. Un ñingiri. Bueno, entonces, ¿cómo nace ese poema de la muñeca negra? A partir de esa historia de que venía allá y lo plasma usted en ese poema, en ese libro de la muñeca negra. sí, primero fue el poema, y después porque hice el libro, y después del libro vino el libro de la muñeca, pero la base siempre fue el poema, recordando de la vivencia. Entonces ya escribí un poema. Recordémoslo un poco a nuestra gente ese poema, La muñeca negra. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se lo pedí tanto, pero de mí no se acordó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídeselo duro a Dios, y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuché. Se la pedí mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. No quería,
una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le di a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios, buscaste un pedazo de trapo y acepte muñeca rosa. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada de mí, se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como tú. Excelente, excelente, excelente. Bueno, maestra, esto es un homenaje que le estoy haciendo, como le digo, porque creo que uno tiene que reconocer eh, y más a nuestros mayores y ese legado que se viene haciendo y que ya aunque sea que algunos miren para acá, porque igual otros como que se hacen ahí, pero ya se está teniendo la mirada y en este reconocimiento de estar en pertenecer a la Academia de la Lengua de Colombia. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo llegó allí, cómo, cómo empieza ese trasegar, porque por primera vez está usted como afro, está la indígena. ¿Cómo fue eso, maestra? Bueno, es como un proceso de varios años, creo yo, porque como unos 2 años, Guiomar Cuesta, una poeta que yo conocí como el de 1964, 64, no, es de 1994, ella me dijo que me iba a postular para la Academia del Libro, la Academia Colombiana de la Lengua, porque ella miraba que mi trabajo era muy bueno. Tenía un trabajo muy bueno en que ese trabajo merecía que yo estuviera en la academia. Yo le dije, estás loca, ya no de la manera. Pero me dijo, no, la mayoría de esta gente de ahí, o sea, usted no es una persona desconocida para los miembros de la academia. Yo le digo, y ahora me postuló, no pasó nada, y ahora me volví a postular. Yo, Mari, te voy a postular. Y yo, oye, usted sí está. Se le voy a meter a la academia. No es que vos tenés la condición. Yo que te he venido siguiendo, te he venido leyendo. Así es que ella pues, me postuló. Y cuando fue la hora de la verdad, pues vino las elecciones, porque era con elecciones y todo. Y yo saqué un gran número de votos. Por lo que me quedé. Le eligieron como miembro de la academia. Bueno, maestra, todo ese trasegar, bueno, y eso hay una elección. ¿Nos puede comentar qué tienen en cuenta para esa elección? ¿Sabes tú, o sea, si la cantidad de libros? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para poder pertenecer a la academia? Yo, lo más que premiando de mi trayectoria y lo que había hecho. Además, en mis poemas siempre yo salvaguardo esas palabras La ancestralidad. que han caído prácticamente en desuso. Yo las debo a mi trabajo literario. Tengo mucho, trabajo mucho con los elementos nuestros, pero sobre todo he tenido mucha perseverancia. Yo he estado trabajando igualmente, mucha gente me conoce, de ellos mismos. Soy más conocida de lo que yo mismo creo en este país. Entonces, eso tuvo que ver en mi trabajo. Mi trabajo que
que al parecer es muy buen trabajo lo que yo hago, y consideraron que había que, en el caso de Omar, me postuló, y bueno, habían varias postulaciones, entre eso la de la indígena, Bárbara Muela. Sí. La hermana de Lorenzo Muelas. Exactamente. Y entonces, pues, nosotros quedamos de ir a, así que vinieron entre otras personas, pero fueron, porque fueron dos, una indígena y una negra. Yo me aterré cuando me llamaron para decirme Que había quedado elegida. sí, por lo cerrado que es eso, no es fácil entrar. Pero en el caso mío, mucho trabajo que he hecho, y he hecho incidencia en este país con el asunto de la literatura infantil. Entonces, eso, además de la poesía, pues en los textos escolares no había literatura infantil, ¿no? Y no Sí. conseguía tampoco Claro. en los anaqueles de las bibliotecas. Vea, maestra, o sea, es un orgullo para todos nosotros los afro, los negros de este país, que por primera vez pues hay una negra allí. Y eso fue una de las cosas, a principio de año hubo el primer festival de literatura infantil aquí en Medellín, y eso fue una de las cosas que le dije al secretario. Mire, secretario, ¿dónde hay poesía negra aquí? ¿Dónde están los stands? Mío, no, nada, o sea, no, yo le contesto. Hasta el sol de hoy no me contestó, pero bueno, ya se están dando cuenta que tenemos gente que trabaja por la parte infantil. El entrar a la academia, ¿por cuánto tiempo eso es allí? O es ya hasta que, hasta que muera? ¿Sí? O sea, ya es vitalicio, como se dice. Sí. Ok, ok. Eso es vitalicio entonces. Ya. ¿Cuántos son los miembros de la academia? Yo no tengo bien claro, no sé si son 22, pero no estoy bien seguro. No te puedo decir cuántos son. O sea, la que va entrando van quedando ahí, y cuando, pues, ya cuando, como dice, alguien muere, es que vuelven Ajá. y así. O buscan, nombran a otra persona para que ocupe esa silla. Ok. Bueno, y cuéntanos, cuando llegó eso, le dijeron, ¿cuál fue como esa reacción de usted a dónde estaba? Estaba en mi casa, en la aventura sentada, y me dijeron que, ¿qué está? Buenaventura, ¿qué está haciendo? No. Se está sentado para, digo, sentada, mejor que esté sentada. ¿Y quién te llamó a darte esa noticia? Guiomar Cuesta, ella es de la academia, la que me postuló. Ah, Y ella es la autora de mis primeros 5 libros de literatura. Ella tiene una historia que se llama Apidama. Entonces ella me ha conocido mi trayectoria, mi trabajo como poeta, como escritora, como escritora de literatura infantil. Entonces, pues, y hubo otra gente que también votaron por mí, entre esos, Daniel Samper Pizarro, fue uno de los que votó por mí. ¿sabes? Empezaron a hacer ese reconocimiento. Entonces, listo, la llamaron, le dijeron, bueno, usted está aquí. ¿Cuál fue esa reacción? ¿A quién fue el primero que usted le dijo cuando le llegó esa noticia? Yo me quedé ahí sentada, yo dije, ay, Dios mío, usted está creyendo. Yo no sé igual a mi hijo que le dije, no sé igual a Moisés que le dijo. La verdad no recuerdo a quién le dije, creo que fue a Moisés porque él estaba ahí. Pero luego yo me quedé tranquila, hasta me fue a acostar. Ella me dijo, pues sí, cada cosa que uno no le alcanza a asimilar. Entonces, que le sucede, pero, y ¿Qué abierto? que se... Pero igual sí, ya luego ya le dije a mi hija, pues sí, bueno. Entre más pergaminos tiene uno, más responsabilidad hay. Eso dice, ¿cierto? Esta es una responsabilidad muy grande porque él no soy yo, es la comunidad negra. Exactamente. De la comunidad negra en la Academia Colombiana de la Lengua. Así es sencillo.
Y ese no es mi trabajo simplemente, sino que es el trabajo de muchas personas que han venido antes que yo. Y que han validado y han soportado, porque los primeros que creyeron fueron los negros antes que los otros. Un artista que yo lo entrevisté me decía, no hay que esperar que nos dé el aval, hay que ir por él. Claro. Entonces, pero eso no, uno va es Con su trabajo. porque uno tiene que mostrar a los demás la calidad de lo que hacen. Entonces, no va nada. Yo puedo decir, sí, yo capaz de todo esto, pero ya Claro que hay sí. que mostrar. Entonces, a uno, muchas veces uno no sabe, pero hay gente que está siguiendo todo lo que te da. Así es. Maestro, esto. Entonces, es una persona. Donde por ahí yo aprendí que uno cree que no lo están viendo, pero sí lo están viendo. Sí. Sí, lo están viendo, entonces uno. Ya, no, a mí nada me está yendo. No. Entonces, ese trabajo permanente, allí yo como la gota de agua en la noche. Eso que los de la academia pudieran mirar el proceso que yo he llevado y desde cuándo y cómo y dónde y los efectos que ha tenido. Esa literatura infantil ha marcado un antes y un después. Y ha cambiado y llegar a otros espacios. Hay una cosa que hablaba con su hijo, con Moisés, que tenemos también hay una buena relación. Y bueno, él me encomendó y yo quiero aquí ante las cámaras y con usted también es, bueno, ¿cómo vamos a volver esos libros una parte lectora en los colegios? Y que es importante porque se quedan a veces en los anaqueles, pero no están llegando a nuestros corraciales en las diferentes partes. Y yo creo que eso es importante, así como se rompió allá esa parte de literatura que estaba muy marcado el eurocéntrico. Yo creo que ahora es el trabajo de hacerlo en los territorios afros. Entonces, él me decía, Ori, ¿cómo vamos a empezar a trabajar y cuál es esa apuesta que hay? Porque él me decía que hay un kit, ¿cómo es ese kit para poderlo trabajar en los territorios y que se vuelva ese libro una parte lectora? No es nada fácil porque los maestros que deberían ser, y ahora con eso de la educación, esos textos son especiales para eso. Pero a los maestros no les gusta leer, en su mayoría, es que sí. Otros no les gusta comprar libros. Cuando uno publica un libro y se dan cuenta, ay, no hay que publicar un libro, sí, ¿dónde está el mío? ¿Voy a tocarme por el mío o me lo van a mandar o cómo hago pues? Entonces no ven el esfuerzo que uno haya hecho para escribirlo y luego para qué, para publicarlo, sino que le den el libro. Entonces es otro problema. Ahora la mayoría, hay muchas escuelas educativas, pero la educación la están viviendo nomás porque cerca ya De la afrocolombianidad ya. eso, entonces preparan que comida, te preparan danza. Y el resto del año no pasa nada. Eso nomás no es. Ese es un proceso metodológico bastante largo. Casi que es un engaño que le están haciendo a la educación porque la cátedra educativa y la cátedra de estudios afrocolombianos no es de negros para negros, es de negros para la interculturalidad, claro que sí. Maestra, muchas gracias de estar aquí, verdad que me honra poder tenerla aquí en las cámaras de Afroutuber de Báquira y una bendición y que ser la primera persona afro, mujer, negra, estar en la academia, eso no es para cualquiera. Me le quito el sombrero. Me le quito el sombrero, como dice. Me le quito el sombrero, yo.
y vamos abriendo camino. Ujú. Ahora, pero yo soy la voz de muchos otros, te digo, que vienen atrás, que han venido desde atrás, y los que están ahora, pues a mí me tocó llegar y ahora los demás también tienen que seguir confundiendo para que no sea solamente más personas, sino que haya más personas. Claro que sí. Justo Y que, para que no vamos. exactamente. Y que también lo que decía antes, con esa parte lectora hay que llegar a la Secretaría de Educación porque esto es un libro casi que hay que trabajar esa parte de educación. Trabajando porque hay algo que en educación, pero en la educación no es simplemente la danza, la música, la comida, la gastronomía, simplemente no es, eso es parte, pero no es todo. Entonces hay que voltear, ya que está en un libro, hay que mirarlo, el libro hay que leerlo, hay que trabajarlo. Eso está sobre todo está hecho para la educación, Claro que sí. para que vayan al aula de clase. Así es. Entonces, allí sí los secretarios de educación y los profesores tienen que ponerse las pilas para comprar esos textos y para llevarlos al aula. Claro, hay que. Más de lo que yo hago. Mire, Y se sigue aspirando porque ahí estamos. Bueno, maestra, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bendiciones. Que nuestros orichas, nuestros ancestros la sigan protegiendo y que tengamos mar para mucho rato. esperemos que así sea. Que la neumonía, los mensajes de la neumonía no me ganen. Pues, como dicen por allá en nuestro Pacífico, aunque sea que esté por allá, aliviadita en su petete. Ese es mi pinche también, no creo. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno, bueno, aprende de mis ancestros.